Bienvenidos nuevamente comunidad Tryp Education y Feria Virtual Yo Soy Canadá a una plática más acerca de Canadá y obviamente los servicios que les damos. Y el día de hoy para nosotros es muy importante mantenernos comunicados a través de internet, a través de llamadas de teléfono, tanto en México como en el resto del mundo. Y le queremos dar la bienvenida a Jonas. Hello Jonas, how are you? Hi, not too bad, not too bad. How are Not too bad. Is your first time in Mexico? It's my second time actually. I've been to Tulum before and Cancun, but first time in Mexico City. Ok. Lo que les queremos comentar es que Jonas está promoviendo Phonebox y Phonebox a mí se me hace verdaderamente fantástico. Es increíble tener esta posibilidad de tener no solamente una SIM card canadiense, sino también se puede tener una SIM virtual. Eso es algo que no es muy usual. Could you please talk about the eSIM? Yeah, so eSIM works if you have a newer phone, like most of the phones that came out in the last few years support eSIM. And that means you don't need the physical SIM card anymore. So you just receive a QR code to your email address, and then you scan the QR code with your phone, and then the phone guides you through the whole activation process. And that's it. And you don't need any physical SIM card anymore. You just need the code, and then you're good to go. Como bien menciona, la eSIM es algo que tú puedes recibir a través de un código QR y obviamente te va a permitir utilizar en tu teléfono sin necesidad de meterle una SIM física. Las ventajas pueden ser muchas y quizás la más importante es the students can contract the eSIM without to be in Canada. Yeah, correct. So they can get it while they're still here. Then you can get your Canadian phone number even before you arrive in Canada. And then once you're there, you can start using the service, but you already have the number before you go over, so you can share the number with everyone a few days before your trip. Yeah, that's no problem. That's fantastic. Y obviamente tú puedes utilizar ese número desde que te vayas, antes de que te vayas de México, ya puedes tener un número canadiense. Quizás la mayor ventaja de esto, de tener un número canadiense antes de viajar a Canadá, es para todos aquellos que son estudiantes o que son trabajadores, poder aplicar a los empleos y que tengas un número canadiense que puedas poner en ese currículum que te va a dar a ti la ventaja de que los empleadores te llamen, porque eso verdaderamente es muy importante. When they apply for the eSIM, it's compulsory that they put exactly in which city they will live. We ask for the city, but that is just so that we can assign the right area code that they receive. But they can still use it all over Canada. And even if they end up going to a different city, that's no problem. It's just because we have to assign an area code. So then we want to make sure we assign the correct one. But even if they go somewhere else, it wouldn't change anything. That means that, for example, if I travel to Toronto, but I put in Vancouver, I will receive a number from an area code Vancouver, but yeah, I can use in Toronto. Yeah, yeah, exactly. It's the same thing, like, because I have a Vancouver number as well, but if I would move to Toronto now, I wouldn't change my number because everyone has my number and nobody really cares about the area code that you have, right? So, yeah, it's just about that. Sí, de hecho, cuando ustedes ponen los datos, si no saben a qué ciudad se van a ir, no hay problema. Ellos les van a asignar un número. Y aunque pudiera ser uno que ustedes crean que no es correcto, en Canadá realmente tampoco, como bien dice él, no sirve. Could you please talk about the different options you have it? Yeah, so all the plans include unlimited Canada-wide calling and unlimited international text messages. So you can send out text message to all over the world, and that's included. And all the calls within Canada are included. And then all the other plans, it depends on how much data you need. So it starts with 7 gig and goes up to 30. But that's up to you, whatever you think you need. But all the plans have the calls and the text included. O sea, bueno, aquí vienen, nosotros les vamos a hacer llegar esta información para todos los que lo necesiten, pero vienen las tarifas de datos con obviamente llamadas ilimitadas y mensajes de texto ilimitados
Y depende de cuál es el plan que ustedes quieran, pueden tener 7, 15, 20, 25 o hasta 30 gigabytes en mes. Estos planes se pueden pagar de manera mensual. Ustedes pueden decidir cuál es el que a ustedes más les llame la atención y sobre ese se adhieren. Y otra cosa que me contó Jonas, que se me hace también fantástica, es que no hay un cargo por cancelación. Es decir, yo decido dejar de utilizar mi teléfono con los datos de Phone Box y en ese momento el servicio se cancela. It's correct that if I decide to not to pay, the service is canceled and you don't have cancellation fee? Yeah, correct. Because it's prepaid, so it's always 30 days. You always prepay for 30 days. And then you always have the option to extend for another 30 days. Or if you just want to stop using it, you just don't pay for the next 30 days and that's it. So there's no contract, no cancellation fee or anything like that. Eso está muy bien, porque el no tener una sensación de que tienes que pagarlo porque si lo vas a usar una semana y ya no lo quieres y te faltan 2 días y estás presionado por pagarlo, no pasa nada, no vas a tener una penalidad y creo que este servicio puede servir muy bien para todos aquellos que se quieren ir a Canadá y que obviamente quieren tener un número canadiense. Es mejor tener un número canadiense antes de llegar a Canadá que tener un número cuando ya llegaste, porque hay que hacer muchísimos procesos. La otra ventaja, the other advantage is that they don't lose their Mexican phone number, right? They can keep their Mexican number as well, yeah, correct. Entonces puedes mantener tu número mexicano en tu SIM card, pero adicional a esto tener ya el número canadiense. No se pierde y eso también es, creo, una ventaja para todos ustedes. What is the best way to contact you? Through the portal or? The easiest way is to just go to our website, gophonebox.com, and then we have 24/7 customer support now, so they can always reach out to that. Plus, the customer support is in I think 9 different languages now, so they can reach out in most of the common languages that students speak in Canada. Or we just left SIM cards with you, so they can get the SIM card with you. Yeah, and these are the easiest ways. Ok, bueno, pues ustedes ya lo escucharon, entonces pueden contactarnos a través de Tryp Education. Recuerden que les podemos dar toda la información, así como los planes de pago y la manera más fácil. Y nosotros les podemos ayudar a conseguir su e-card sin mayor problema. Recuerden que todos los servicios que ofrece Tryp Education están avalados y garantizados. Eso significa que, como bien dijo Jonas, ustedes, en el caso de que tengan algún problema con su sistema o con su SIM card o con su eSIM o con lo que sea, pueden contactarlos y tienen hasta el momento 9 diferentes lenguas, es decir, gente que les va a poder contestar incluso los correos en español, los mensajes en español, para que no se sientan estresados y puedan tener una experiencia agradable al utilizar este tipo de servicios. Les queremos recordar que en el caso de que necesiten más información de Tryp Education, las páginas van a estar saliendo aquí. Si ustedes no tienen un asesor, por favor, contáctenos. Estamos para servirles. Thank you very much for your time today. No problem. Do you want to say something else? Thank you for having me. Yeah, it's a great time here. And yeah, thank you. And I hope that you enjoyed the rest of your trip in Mexico. I will try my best. Okay, thank you. Thank you. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.